Hoy tengo el placer de tener aquí en nuestros estudios en Washington a Charles de Lara. Es uno de los personajes más influyentes de las finanzas mundiales y al mismo tiempo es uno de los menos conocidos por el público. Aquí se los presento. Desde hace 2 décadas, Charles de Lara es director gerente del Instituto Internacional de Finanzas. Esta organización agrupa a los bancos comerciales y de inversión, fondos de pensiones y aseguradoras más importantes del mundo. A través de su larga carrera en el mundo de las finanzas, de Lara ha lidiado con más de 100 crisis económicas y ha negociado la reestructuración de deuda soberana en varios países de Asia y América Latina. Vivió de cerca la crisis del tequila en México en 1994, cuando el peso mexicano se devaluó drásticamente, afectando las economías de toda la región. De Lara participó en las negociaciones para reestructuración de la deuda argentina en 2004. Recientemente ha tenido un papel central en la crisis financiera europea. De Lara fue el representante de los bancos y acreedores privados en la mesa de negociación para la reestructuración de la deuda griega. Antes de dirigir el Instituto Internacional de Finanzas, de Lara fue director gerente del JP Morgan y ocupó puestos claves en las administraciones de los presidentes Ronald Reagan y George Bush padre. Y ahora vamos a mi conversación con Charles de Lara. Usted lleva 19 años siendo el jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. Antes de eso trabajó en un banco y antes trabajó en el gobierno. Eso quiere decir que lleva 35 años metido en esto. ¿Cuántas crisis ha visto usted? Tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, Moisés, 35 años. Imagino que he lidiado con unas 150 crisis financieras y económicas. De esas 150 crisis, ¿cuál es la más difícil? ¿Cuál es la más grave que usted ha vivido? Sin duda, las de Grecia han sido las negociaciones más difíciles, porque han conducido a la mayor reestructuración de deuda de la historia. Pero usted estuvo en medio de la crisis asiática, estuvo en medio de todas las crisis latinoamericanas. Grecia es un país muy pequeño. Sí, es un país pequeño, pero opera con un sistema de gobierno extraordinariamente complejo y disfuncional dentro de Europa. Y esa es la razón por la que las negociaciones griegas han sido las más difíciles, porque no estamos negociando con un país, sino con otros 16 países, que dan consejos, discuten cada punto de la negociación, cuestionan a los griegos, al igual que diferentes organizaciones y el FMI. Hay demasiados cocineros en la cocina, y eso hace que la negociación griega sea más difícil que la mexicana o la coreana, donde había un número limitado de actores para encontrar el camino hacia la estabilidad. ¿Qué lecciones se pueden derivar de su experiencia? El primer denominador común es un periodo de mala gestión gubernamental que ha conducido a la crisis. A menudo, un exceso de gasto gubernamental, mala gestión de los tipos de cambio, falta de reformas estructurales, etc. En segundo lugar, suele haber un periodo en el que los mercados no entienden lo que está pasando y en realidad alimentan la crisis, alimentan las condiciones, poniendo la soga para empezar a estrangular la economía. Y en tercer lugar, diría que en casi todas estas crisis hay gobiernos que dicen, no voy a hacer esto, no voy a devaluar, no voy a apretarme el cinturón fiscal, no voy a subir los impuestos. Y al final, tiene que tomar esas mismas medidas que habían rechazado para lograr estabilizar la economía. Pero en esa explicación usted omite mencionar la conducta irresponsable, muchas veces criminal, de los bancos. Hay muchos que claramente muestran que los bancos han sido tan irresponsables de esta situación como los gobiernos. Lo he mencionado indirectamente, Moisés. Los mercados se quedaron dormidos al volante. Grecia es solo un ejemplo entre muchos otros. Durante años los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones y muchos inversionistas continuaron invirtiendo dinero en Grecia, sin ser conscientes de los problemas estructurales crecientes, de la poca eficacia y de la falta de competencia. Así que debo reconocer que los inversionistas de todas las formas y tamaños, incluidos muchos banqueros, han contribuido a estas crisis, extendiendo el crédito y haciendo inversiones sin entender los riesgos. Pero mire, solamente en las últimas semanas el banco JP Morgan Chase anunció que tenía pérdidas escondidas, secretas, que no habían conocido, de $2.000 millones. Después dijeron que eran 3.000 y después dijeron que eran 4.800 millones de dólares. Este es el banco de Jamie Dimon, el jefe del JP Morgan, que dijo que no hacía falta más regulaciones porque la ética, la competencia, los controles de ellos mismos impedían que ocurrieran estas cosas, y mire este desastre.
El banco HSBC acaba de ser acusado de estar ayudando a los narcotraficantes a lavar $7.000 millones en dinero en cuentas en Estados Unidos que ellos manejaban desde México. El banco Barclays aceptó que ellos estaban trampeando y manipulando las tasas de interés. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde están los controles en todos estos bancos? Creo que se han cometido errores serios, en algunos casos errores atroces. Creo que es importante que la industria reconozca que todavía queda mucho trabajo por hacer para fortalecer las estructuras de gobierno, la gestión de riesgos y la cultura corporativa de las instituciones financieras, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Pero creo que es importante reconocer que los bancos y los banqueros no son todos malos. Sin banqueros no hay crédito. Sin crédito, las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad de expandir su negocio y crear empleos. Así que creo que es un error tomar estos ejemplos y utilizarlos para pintar con brocha negra a la industria. No cabe duda, y en eso estás en lo cierto, que estos son errores graves. Necesitamos una mejor gestión de riesgos, una mejor supervisión, y esto mi organización lo ha recalcado. Déjame hacerle una pregunta muy específica, muy concreta. ¿Qué país está en peor situación económica, España o Italia? Una pregunta difícil. Creo que España e Italia están luchando para recuperar su credibilidad en los mercados. Y tengo que reconocer que en los últimos meses ambos países han tomado importantes medidas. España recientemente ha anunciado una nueva ronda de ajustes fiscales para reducir el déficit, pero que a su vez estimulan el crecimiento. Italia está trabajando en reformas al mercado laboral, que se necesitan urgentemente. Entiendo que entonces usted cree que el euro seguirá siendo una moneda importante en el mundo para el futuro indefinidamente. ¿Usted cree que el euro sobrevive? Así es, Moisés. Creo que al final la eurozona, cuando esté contra las cuerdas, tomará las medidas necesarias para crear confianza y mejorar la percepción de los inversionistas. Y para terminar, una pregunta que está en la mente de todos quienes nos están viendo. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo podemos empezar a pensar que Europa se va a recuperar, que la crisis va a bajar, que no vamos a estar hablando todos los días de crisis de bancos, crisis de países? ¿Cuándo empieza a recuperarse el empleo? ¿Cuándo empieza a estabilizarse la situación? ¿Cuánto falta para esto? Bueno. Creo que depende mucho, Moisés, de cuándo haya una revelación en Europa. Los mercados lamentablemente tienen requerimientos. Los inversionistas van a pedir que se tomen algunas medidas integrales y convincentes. Los gobiernos y los bancos centrales, probablemente con un rol más activo del Fondo Monetario Internacional, actuando de manera convergente. Desde mi punto de vista, creo que si esto pasara, y podría pasar en los próximos 6 meses, entonces creo que Europa podría salir del hoyo en 1 año o 2. Si no pasa, si continúan con esta filosofía de salir del paso, el dolor va a extenderse durante años. El doctor Charles Dallara es el presidente del Instituto de Finanzas Internacionales. Como dije antes, no hay nadie que haya estado tan presente, que haya visto y protagonizado, jugado roles protagónicos en tantas crisis financieras del mundo como el doctor Dallara. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Y después de la pausa, ¿por qué hay un serio problema de derechos humanos en Rusia? ¿De qué se trata esto? No se vayan.